recordó como una pregunta y a la vez un intento inútil de posponer lo inevitable. ¿Y si nosotros? Pero cayó sin saber cómo seguir. Ella yacía en la cama. Michael, dijo mirándolo con ojos suplicantes. En esos ojos había dolor y algo parecido al amor. Se incorporó y apoyó suavemente la cabeza en el hombro de él. Si creamos una relación normal, destruiremos el más bello de los romances. Lo miró fijamente. No somos personas normales. Lo que tenemos es un sueño hecho realidad. Simone, repitió él con voz pastosa. Michael, ella dudó durante una fracción de segundo. No puede ser mejor que esto. Puede ser distinto. Distinto no es necesariamente mejor, es solo eso, distinto. Simone, te estás desviando del tema. Desviarse de un tema es un oxímoron, cariño. Solo estoy intentando entender dónde estamos. Michael, en nuestras circunstancias es más fácil ser solteros. Tú eres un historiador de arcanos que no ha ido a su casa desde hace más de 5 meses. Yo soy una experta en el Renacimiento que pasa más tiempo en la Biblioteca Nacional de Florencia que en su carísimo Loft de Nueva York. Somos mundos aparte. Simone, escúchame bien, por favor. Los fines de semana que pasamos juntos logramos ser lo que realmente somos. Dos personas enamoradas con un amor imposible. No tenemos ni idea de cómo hacer nuestro trabajo y conservar la relación sin destruirla. Hizo una pausa. Además tengo miedo de cómo este intento serio podría afectar a lo que somos cuando estamos juntos. Y si fracasara, las repercusiones que esto podría tener. Cómo sentiríamos dolor en sitios que ni siquiera sabíamos que existían. Exacto, Michael se levantó y se acercó a la chimenea. Entonces soy solo alguien con quien tiene sexo trimestral. Michael, creo que eras tú quien tenía sexo trimestral conmigo. Se hace complicado demasiado. Todo se fue al traste en una décima de segundo. Michael sonrió y se esforzó por contener las lágrimas. Había voces encima, a lo lejos y también recuerdos, la vida real. Ella tenía razón desde luego. Eso nunca podría ser tan real como la vida. Los dos necesitaban espacio. Él se soltaría. La vida real. ¿Qué era ese concepto escurridizo? Quizás una vida real no era una existencia, por sólida e innegable que fuera, sino sus mejores momentos, cuando el yo es más sí mismo, la vida real más que una simple existencia. El avión aterrizó en la pista y se acercó a la terminal. Simone, el pensamiento le engatusó para que regresaran al aquí y ahora. La vería pronto. Su nombre salió de su subconsciente mientras se apresuraba hacia la salida. Simone fue apreciando ante sus ojos, notaba la boca seca. La mirada de ella era para Michael un grito que resonaba en los recovecos más oscuros de su mente. Un instante después la estaba abrazando, la cara de ella tocándole el hombro, los labios temblorosos, el miedo y el desconcierto escritos en sus ojos. La mejilla que él pretendía besar fue sustituida por la pasión de la boca. Lo invadieron la culpa y la ternura mezcladas con un deseo doloroso. Luego llegaron las lágrimas de ambos, se sentían el uno al otro mientras permanecían abrazados. Estamos juntos. Entonces Michael recordó y por un momento el mundo se detuvo. Michael, te necesito. Has matado a mi hermano. Capítulo 10. En Roma las oficinas regionales del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos están en la vía Giustinani, justo frente a la Piazza Navona y el Palazzo Madama, sede del Senado italiano. El edificio fue construido a finales del siglo XIV, sobre las ruinas de los antiguos baños por los monjes de la abadía de Farfa, quienes en 1505 lo cedieron a la familia de los Medicis. En cierta época albergó a dos Medicis, cardenales a la par que primos Giovanni y Giuliano, que más adelante fueron los papas León X y Clemente VII, respectivamente, aunque la comisión se dedica a proteger los derechos humanos en ese frío y lluvioso día de invierno. El 11 de febrero fue un campamento fuertemente vigilado, rodeado por una docena de policías militares con perros guardianes.
Curtis estaba sentado a una mesa estudiando el mapa de Roma. El camino más rápido para llegar a la sede del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sería tomar la vía delle Quattro Fontaine, girar a la izquierda en la Via Tritón, dejar atrás la vía del Corso, sortear la Piazza Colonna y zigzaguear por la vía dei Coronari. Frunció el ceño, aunque era sábado y el tráfico sería esporádico. Coronari era una calle estrecha de sentido único y con muchos edificios, ideal para una emboscada. No, ese trazado no serviría. Una ruta más larga, pero también más segura, pasaría por la vía del Corso, de 4 carriles, y luego lo obligaría a girar a la derecha en la vía Plebiscito para tomar el Corso del Rinascimento. Miró el reloj, las 11 menos cuarto, dentro de otros 20 minutos estaría listo. Se abrió la puerta corredera y entró un hombre musculoso con 2 cafés en sendos vasos de plástico. Era casi tan alto como Curtis y tenía las mejillas convexas, la barbilla hendida y la cabeza afeitada. Josh, Curtis asintió al ver el café. ¿Alguna novedad?, preguntó Josh con un acento inconfundible del sur de Estados Unidos. Todavía no, pero ya falta poco. Josh lanzó una mirada recelosa al hombre mustio de rasgos orientales sentado en el rincón. En todo caso, ¿cuál es la historia de este viejo?, preguntó a Curtis. XD, prioridad máxima, etiqueta roja, respondió. Algo relativo a experimentos con prisioneros en la Segunda Guerra Mundial. Unos cuantos decidieron contar su historia antes de morir. Un poco tarde, ¿no?, dijo Josh ajustándose su Hecker Aykosh G36 en el costado. Más vale tarde que nunca, replicó Curtis. Entonces, ¿por qué etiqueta roja? Al parecer alguien no quiere que esta historia se conozca. De 17 testigos han muerto 16. Por causas naturales, sin duda. Josh esbozó una sonrisita de complicidad. Luego, con su voz más bien desdeñosa, añadió: Japón y su jodida gilipollez, último modelo. No saben nada sobre la seguridad de hoy en día. Maldita sea, una panda de mezquinos. No, dijo Curtis, por eso le gusta seguir nuestro ejemplo. Un poco tarde, ¿no?, repitió Josh. Más vale tarde que nunca. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que esperaron a que murieran 16 de 17 testigos para pedir ayuda?, preguntó Josh incrédulo. Lo que oyes. Vaya lío de mierda, se resopló. Josh notaba que la cólera crecía en su interior. ¿Y nosotros qué pintamos en esto? El graznido salió hace varios días, le informó Curtis con toda naturalidad. En la jerga de los servicios de inteligencia, graznido significa estado de máxima alerta. Por norma general, es transmitido a todas las organizaciones de seguridad enchufadas al sistema. El canal se utiliza cuando la urgencia supera al secreto. La Interpol fue informada de un peligro para la seguridad. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos quería que este hombre estuviera escondido antes de que salpicara la mierda, pero lo visto no se fía de las fuerzas de seguridad italianas, así que por eliminación nos ha tocado a nosotros. ¿Sabes qué decía Napoleón de los italianos?, intervino Josh. No, que si al final de la guerra resulta que luchan a tu lado, es solo porque durante el conflicto se cambiaron de bando 2 veces. Rió con ganas. Curtis sonrió. ¿Desde cuándo lo sabía el gobierno?, preguntó yo, señalando con la cabeza en dirección al viejo. El siguiente silencio lo rompió la retumbante voz de Curtis. Probablemente desde el final de la guerra. ¿Cuál? La Segunda Guerra Mundial, aclaró Curtis. Josh enarcó las cejas. Mira, Josh, tienes razón. Esto huele a mierda. Es evidente que alguien está intrometiéndose desde dentro. Un sedán negro camuflado pasó a toda velocidad por una calle resbaladiza, justo cuando la llovizna se convertía en chaparrón. Rodeó el bloque, salió por la vía de Giardini, luego giró a la izquierda y poco a poco se metió dando marcha atrás en una plaza de aparcamiento reservada para los guardias de seguridad. Enfrente había un teatro restaurado de 2 plantas que desde hacía más de una década estaba ocupado por la División Administrativa del Ministerio Interior, por las matrículas de seguridad STP 8903,
Quienes estuvieron en el ajo sabrían que el sedán era utilizado por ramas clandestinas del gobierno federal en operaciones delicadas y extraoficiales. STP Servicios Especiales, Código 89, Subcódigo 03, Operaciones de Emergencia. Esta clase de operaciones jamás se realizaban para ninguna delegación del sistema judicial oficial. Se apearon 3 hombres vestidos de civiles, 2 de ellos llevaban impermeable negro, las solapas subidas, los amplios bolsillos deformados por las poderosas armas que contenían. El tercero, más bajo y fornido, lucía un traje a rayas de 3 piezas bien cortado. En su atractivo rostro destacaban unas patillas largas y finas con forma de L. Los 3 hombres cruzaron las puertas giratorias y entraron en el vestíbulo. Con su oscura y sólida madera encerada y los ventanales que daban a un patio interior. Era un sábado por la mañana y el edificio estaba vacío salvo por un par de aburridos guardias jurados apostados en la entrada. Díganme, uno de los guardias se levantó de su silla. El hombre estrajeado sacó del bolsillo una placa azul con una estrella de 5 puntas. SISDE, SISDE, Servicios de Inteligencia Nacionales Italianos, dependientes del Ministerio del Interior. El vigilante se aclaró la garganta. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? Venimos a recoger el testigo, dijo el hombre. Hemos llegado lo antes posible. Los 2 guardias jurados se miraron uno a otro. Por supuesto, terció el primero tras una pausa. ¿Puedo ver otra vez su placa, señor? Tengo que anotar el número. ¿Hay algún problema? En absoluto. Seguro que es un malentendido. El guardia lo miró fijamente y luego a sus 2 compañeros. Desde luego que no. Vaciló un momento, solo que hace un rato han venido 2 estadounidenses y nos han dicho lo mismo. ¿Se han llevado al testigo?, preguntó con voz tranquila el más alto de los hombres con impermeable. Todavía no, señor, están esperando la luz verde del cuartel general. Los 3 hombres se miraron con complicidad. Somos una unidad de apoyo. El Ministerio de Interior recibió la noticia de que la vida del testigo podía correr peligro. Ha habido un cambio de órdenes. ¿No se lo han dicho? Ya saben cómo funciona esto. No quieren riesgos. El hombre fornido sonrió. Los 2 guardias jurados volvieron a mirarse. Señor, nos han ordenado que verifiquemos 2 veces con el Ministerio del Interior la identidad de todo aquel que se acerque a esta mesa a preguntar. La única excepción la constituyen los 2 estadounidenses. Claro, entiendo, dijo el hombre bajo y robusto, encogiéndose de hombros. El guardia jurado cogió el teléfono y empezó a marcar, pero no hará falta. Perdón, se sorprendió el guardia. El más alto de los hombres de impermeable sacó una 45 táctica con 12 balas en la recámara y apuntó a la cabeza del vigilante. Este soltó el auricular a punto de dejarse llevar por el pánico. El otro guardia permaneció sentado inmóvil con los ojos clavados en el arma. Supongo que no han recibido el cambio de órdenes, dijo el hombre de corta estatura. Sonriendo al guardia es matar, no transferir. El hombre alto apretó el gatillo. 4 ruidos sordos, la cabeza de uno de los guardias y luego la del otro, dieron una brusca sacudida hacia atrás y de las gargantas manó la sangre. El asesino examinó las estrías del enorme silenciador, tiró de él haciéndolo girar, apretó el disparador de la recámara y comprobó el cargador. 2 estorbos menos, ahora falta 1, dijo el hombre fornido a sus 2 compañeros. Miró el reloj, nos quedan 12 minutos. Josh sacó una foto de su cartera y la acarició. El mes que viene Jessica empezará la escuela de enfermería. Estoy muy orgulloso de ella. Le pediré que se case conmigo. Espero que no me rechace. Ella te quiere, Josh. ¿Lo crees de veras? ¿De veras? Solo hay que ver cómo te mira cada vez que le cuentas una de tus historias de guerra, comentó Curtis. Así que estamos en misión de paz de las Naciones Unidas, protegiendo a un criminal de guerra. Dios es misericordioso. Si un sistema se cayó de repente y ladeó la cabeza. ¿Qué pasa, Josh? Curtis confiaba en el increíble sexto sentido de Josh. En Afganistán era el hombre punta de la avanzadilla del pelotón, una posición peligrosa que requería actitud alerta y capacidad para reaccionar ante ataques inesperados. Josh miraba en la dirección del sonido tras las 2 puertas y el vestíbulo.
Sacó la pistola, Curtis hizo lo propio. No sé, sonaba como una tos reumática. Uno de los guardias habrá tenido un ataque. Hizo una pausa. Y luego en silencio saltó de la mesa y se dirigió a la puerta, desde donde observó el pasillo a través de la rendija entre el borde de la hoja y el marco. O tenemos visita. Curtis empezó a notar sarpullidos por el exceso de calor, luego frío y dolor más muscular. Conocía los síntomas. En la instrucción lo llamaban estado de preparación para el combate. Se acercó al japonés sin hacer ruido. El viejo dio una boqueada involuntaria. Curtis alargó el brazo y con la mano le tapó la boca. Se llevó el dedo índice a los labios y le ordenó que permaneciera callado. Curtis y yo se miraron sin decir nada. No había tiempo para pensar. La puerta corredera del otro extremo del pasillo se abrió y se cerró con un sonido apenas perceptible. Los pasos eran apagados pero nítidos, pausados y cautos. Ya no había duda, tenían visita. El vestíbulo torcía ligeramente a la izquierda a lo largo de unos 30 metros antes de llegar a un arco transversal que daba a un espacio interior y a un largo pasillo lleno de despachos. Muy lejos, a 10 del arco y luego la longitud del pasillo, 30 y pico metros, contestó Josh. No podemos quedarnos aquí, apremió Curtis y miró a Josh. Yo te cubro, dijo con gravedad el sureño. En cuestión de segundos apareció el primer hombre en el extremo del pasillo, con las solapas hacia arriba, dobló la esquina y se detuvo. En la mano izquierda sujetaba un arma de cañón largo rematada con un silenciador. El japonés y yo interactuamos e intentaremos llegar a la columna del otro extremo. Así podemos retenerlos en el rincón hasta que lleguen refuerzos. Josh asintió. Hijos de puta, dijo Curtis. No estaba seguro de a quién se refería Josh, pero era capaz de confeccionar una lista de los que encajarían en la definición. Cogió al anciano con su musculoso brazo izquierdo y lo levantó ligeramente del suelo. Con la mano derecha empuñada el arma, el cuerpo del testigo se volvió flácido. Preparado, dijo Josh a la de 3. Hizo una pausa, se le hincharon las venas del cuello. 1, 2, 3. La puerta se abrió de par en par y un cegador escupitajo de luz acompañó a la explosión de disparos. Josh apretó el gatillo apuntando al asesino alto en el otro extremo del corredor. Tras él, Curtis, manteniendo la cabeza baja, cruzó el vestíbulo como una flecha protegiendo al viejo con su cuerpo y disparando a la carrera. Objetivo cumplido. Curtis sintió que algo se agitaba en su interior y se dio cuenta de que había esperanza. Era la más peligrosa de todas las emociones y sin duda la más necesaria. Josh miró. Objetivo cumplido. De pronto un dolor abrasador se extendió por su costado derecho. La sangre apelmazaba lo que quedaba de su camisa. Volvió a disparar, incapaz de ver a dónde. Otra vara le perforó el cuello. Brotó más sangre. Josh sabía que no podía quedarse donde estaba. Muévete, muévete, se repetía a sí mismo. Túmbate, gritaba una voz lejana. Una parte de su mente se tambaleó. Me estoy muriendo. Curtis, ¿eres tú? A Josh se le doblaron las rodillas. El cuerpo pareció vaciarse de energía y fluidos vitales. Miró al otro lado del pasillo y vio a Curtis. Josh cerró los ojos un instante y volvió a abrirlos. Y esta acción le supuso más esfuerzo que cualquier ejercicio físico. Se desplomó al suelo, le salió un hilillo de sangre por la boca. Agotado su sentido de la supervivencia, me estoy muriendo. Ya no quedaba nada, simplemente ya no le importaba nada. Curtis se arrastró tras la columna, estirando el cuello para ver alrededor. La supervivencia no vendría de mantener el miedo a raya, sino de abrazarlo. Piensa en el trazado. ¿Dónde está la salida? El edificio era de estilo dórico, con columnas acanaladas, sin base y un triglifo en lo alto. El suelo era un mosaico florentino con finas piedras de colores incrustadas en una superficie de mármol blanco. Oyó de nuevo un silbido apagado, el ruido de un proyectil atravesando el aire. Por suerte dio en el pedestal. El testigo soltó un prolongado gemido y trató de incorporarse.
No se levante, gritó Curtis. El japonés cayó de rodillas. Curtis notó unas manos viejas que se le agarraban, apretándole la carne con los decrépitos dedos. Sentía correr la adrenalina por sus venas, se le secó la boca, su corazón se puso a latir desaforado, se le hizo un nudo en el estómago. Alguien quiere a este testigo muerto, pensó, lo cual significaba que alguien sabía que hoy iba a ser trasladado a un lugar seguro. Esto solo quería decir una sola cosa. Todo el sistema estaba en una situación comprometida. Se evaporó la conciencia de la propia identidad, cediendo paso al instinto. El desafío estaba en llegar a tientas hasta la salida, improvisando cuando fuera necesario. Otra ráfaga de 3 disparos secos dio en la caña de mármol, a menos de 1 metro. Las balas venían de la misma dirección, pero el sonido era más fuerte. Estallido de un arma ensordecida, armas, otro pistolero. Muy lejos, cuántos Curtis sabía que en el tiempo corría a su favor. Los asesinos tenían que trabajar deprisa, aún así se movían metódicamente, tomándose su tiempo y cortándole las salidas. Comprobó la recámara, le quedaban 6 balas. La única huida posible consistía en correr al descubierto a través de una galería que daba a la entrada lateral. Era una invitación y una trampa, tentador y suicida. El testigo era un hombre frágil de 90 años. Lo matarían al instante. Oyó unos pasos débiles, gatunos. Alguien bajaba las escaleras, así que alguien lo estaba apuntando desde un punto elevado. Configuración estándar en operaciones especiales. Cada agente tenía conexión visual con al menos otros 2, así que deben de ser 3, concluyó. Curtis reparó en que el hombre que bajaba la escalera era un señuelo. Si intentaba sacarlo de ahí, lo matarían en el fuego cruzado. Fuego cruzado, eso es. La bala decisiva provendría del ala. Cualquier profesional se aprovecharía de ello. Curtis trató de visualizar todos los detalles de la planta superior. La escalera principal se fundía con unas escaleras de doble vuelta que tenían un tramo ancho que iba desde la planta baja a un descansillo intermedio y 2 tramos laterales que iban desde este descansillo hasta la planta superior, ambos sostenidos por una sólida balaustrada de mármol. En la planta de arriba, el pasillo, largo y ancho, conducía a una galería. Curtis estaba seguro de que el tercer tirador estaba allí. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando a que él saliera? Otra serie de disparos rebotó en la base de la columna. Las balas no pretendían darle, sino obligarlo a salir. Instrucción de operaciones especiales clarísimo. El testigo estaba paralizado y gemía en japonés. El sonido de pasos era cada vez más fuerte, como si le hicieran señas para que se dejara ver. Un señuelo. Piensa rápido. ¿Quién demonios es esa gente? Las incertidumbres comenzaban a cansarlo. A juzgar por el sonido de los pasos que se acercaban, el primer pistolero estaba a menos de 15 metros del hueco de la escalera. Para tenerlo bien a tiro, Curtis debía salir de detrás de la columna, quedando al descubierto. Descartado, lo mataría el tercer hombre que cubría el señuelo. No pienses, actúa. De pronto, siguiendo su instinto, se levantó, manteniendo su posición tras la columna y apuntó a un espacio vacío de la galería. Se movió alguien. El tirador reaccionó y apuntó al lugar donde debería haber estado Curtis, solo que él hizo lo único que ningún profesional haría. La ráfaga de fuego golpeó el aire y los mosaicos florentinos, de donde saltaron esquirlas. Curtis apuntó y disparó. Al instante oyó un breve grito gutural. Del cuerpo de un asesino manaba sangre a borbotones. La velocidad y la presión indicaban que una bala había destrozado una arteria carótida. Un tiro, un muerto, 5 balas, 2 pistoleros. Curtis avanzó lentamente hacia el espacio abierto y se inclinó sobre el tambor de la columna. Ahora el segundo pistolero tendría que cambiar de posición si quería tener ángulo de tiro sobre Curtis. Eso significaba que el señuelo debía pararse. Un nuevo chasquido cuando el señuelo se aprestaba a disparar otra bala confirmó su sospecha. Están ganando tiempo.
¿Qué tipo de arma tenía el segundo asesino? A primera vista parecía de pequeño calibre, quizás una AMT Lichting modificada, uno de esos modelos de culata plegable diseñados para tirar desde una posición emboscada. A su derecha Curtis oyó unos gemidos. La coordinación lo era todo. Pasarían varios minutos antes de que llegara ayuda. ¿Podía Curtis acercarse a la entrada lateral? Y si lo conseguía, ¿cómo podía saber que no era una trampa? De todos modos, no había tiempo para planificar. Tenía que vivir en el momento o él y el viejo morirían. No tenía elección. Puso su enorme mano en el hombro del viejo y lo empujó al suelo. No se mueva. Curtis no tenía ni idea de si el japonés lo había entendido, pero con la boca estirada y los ojos cerrados de terror el anciano no iría a ninguna parte. De pronto oyó que alguien se le aproximaba con rapidez. Ahora, Curtis se lanzó hacia adelante, rodó sobre sí mismo al descubierto y disparó bajo, dándole al señuelo en la rodilla. Se oyó un grito. El asesino cayó de bruces y resbaló unos pasos hacia su verdugo. Sin perder el ritmo, Curtis rodó de nuevo sobre sí mismo y apuntó a la cabeza del señuelo. Apretó el gatillo y se la reventó. Una masa horrible de sangre y tejido blanco, el resto del cerebro en fragmentos, la mitad del cráneo destrozada. Le rozaron una serie rápida de disparos desde la planta superior. Las balas se empotraron en la pared de la derecha. Dos armas. Entonces no es una AMT, Lintin, pensó mientras se arrastraba de nuevo hasta debajo de la galería de la segunda planta. Curtis sabía que quedaban suficientes proyectiles para matarlos a él y al anciano. Con todo, al menos la situación no era tan desalentadora como antes. 3 tiros y quedaba un pistolero. Curtis permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Al escuchar le invadió una especie de parálisis. Sentía en su mano el peso del arma. Roger 44, una Red Hawk, más poderosa de lo que el cometido exigía, pero ideal de cerca. Por fin el tiempo estaba de su parte. Podía esperar indefinidamente. Los refuerzos llegarían de un momento a otro, siempre y cuando el viejo no se moviera. Entonces con su visión periférica lo vio. El anciano, con la boca estirada por el miedo, avanzaba lentamente. Susurraba algo ininteligible mirando alrededor con ojos desorbitados. Dios mío, no, aquello era lo único que no podía permitir, lo único que lo ponía en desventaja. Para cubrir al japonés, Curtis debería retroceder hacia el espacio abierto de la galería y exponerse hacia el pistolero de la planta superior. Algo se agitó en su interior. Había estado así antes, fue en 2001, en las afueras de Jalalabad. Su patrulla fue sorprendida en un fuego cruzado del enemigo, con los talibanes teniendo la ventaja de la altura. 2 de sus compañeros murieron y él mismo resultó herido. Sintió náuseas. Era una sensación estremecedora. No piensas, actúa. Curtis debía alcanzar al anciano y cubrirlo. De lo contrario acabaría muerto. Le quedaban 3 balas. Tendría que usarlas con precisión. De pronto oyó un leve arañazo, un metal que rozaba la balustrada de mármol. Otro segundo y el tirador apretaría el gatillo. Estaba apuntando a la cabeza del anciano. Sin duda un tiro limpio, procedimiento estándar, instrucción de las fuerzas especiales. Curtis osciló a su derecha y se agachó y cubrió el espacio despejado entre él y el viejo en lo que pareció un milisegundo. Después se abalanzó sobre el japonés. Su hombro se estrelló contra el pecho del otro y lo mandó de vuelta a la columna dando tumbos. Llegaron las amortiguadas detonaciones. El asesino había fallado. ¿Cómo era posible? Qué suerte más increíble. A su alrededor estallaron todos los mosaicos florentinos. Se lanzó otra vez a la derecha, lejos de la columna y el anciano. Actuaba por instinto, confiando en sus circuitos de la instrucción de operaciones especiales, instalados en lo más hondo. Por fuerza el asesino tenía que estar delante de él, apuntar y disparar. Hagas lo que hagas, no dejes que dispare el primero. El primero. Curtis se puso en pie de golpe, la mano izquierda sujetando la muñeca derecha, el arma centrada apuntando donde creía que estaba el pistolero. Disparó 3 veces, se quedó sin munición.
y si había fallado, luego lo supo, un alarido, un grito y un jadeo procedentes de la galería de arriba. Después nada, Curtis se quedó inmóvil, esperando. Silencio, cubrir al testigo, sin dejar de mirar hacia la galería. De un paso atrás, de repente sintió que se le propagaba un dolor por el pecho. Los latidos llegaron a ser tan violentos que se agachó y cayó de rodillas. Se le soltó el arma de la mano. Una parte de su mente se tambaleó, confundida. Me han dado. Será grave. El testigo. Será grave. El testigo proteger al testigo. Curtis intentó levantarse. Le explotó en el estómago un dolor punzante. Se le obraron las rodillas y cayó de cabeza al suelo. Le manaba sangre a chorros, sosteniéndose con ambas manos. Curtis trató de enfocar los ojos, rechazando el dolor. Oía los gritos y los pasos que se acercaban, las voces cada vez más fuertes, corriendo hacia él. El testigo, proteger al testigo. Curtis alzó la cabeza haciendo muecas de dolor y miró a su derecha. El anciano japonés se puso de pie poco a poco, apoyándose en la columna. Para Curtis la habitación oscilaba en círculos. Había desaparecido el equilibrio y volvió a caerse, aunque logró detener torpemente la caída con los antebrazos. Los pasos enseguida llegarían a ellos. En lo más hondo de su conciencia notó una extraña sensación de alivio. El testigo está seguro. Los asesinos están muertos. ¿Quién diablos eran? Oh, Dios mío, estoy herido, y ya no sintió nada. Capítulo 11. La cuenca del Pinto está en el Parque Nacional Joshua Tree de California, rodeada por las cordilleras de Hexie, Pinto Eagle y Cottonwood, extendida de noroeste a sudeste por el centro del parque. Los límites septentrional y occidental de la cuenca comprenden los desiertos de Mojave y Sonora. Esta región árida del sudeste de California ocupaba más de 40.000 kilómetros cuadrados y es famoso en todo el mundo por sus notorios afloramientos cortados a pico, conocidos con el nombre de monzogranito, y que según los geólogos tienen más de 100 millones de años. All Day Road comienza en el Parque Nacional Joshua Tree, cruza la cuenca del Pinto y sale del parque para llegar a las montañas de Pinto, donde se convierte en Gold Creek Road. Se puede acceder a ella desde Pinto Basin Road, a 11 kilómetros al norte de Cottonwood Springs, en el mismo lugar donde empieza Black Eagle Mine Road, y desde Pink Canyon Road, a 28 kilómetros al noreste de Los Palms Oasis. Esta área se conoce como zona de transición y forma parte de una reserva federal de indios Chemehuevi del condado de San Bernardino. La superficie total es de 290.000 kilómetros cuadrados. La población asciende a 345 personas. Todas estas carreteras aparecen marcadas en el mapa del Parque Nacional Joshua Tree, que se distribuye gratis en todas las áreas del servicio. Bueno, en todas menos una. Un visitante no se detendría a pensar en esta carretera sin nombre y sin marcar, enclavada en lo más profundo del parque, y aunque lo hiciera, se sentiría disuadido por un sombrío letrero del Ministerio de Defensa de Estados Unidos que advierte a los curiosos que se alejen. Si alguien a través de los canales oficiales quisiera preguntar sobre el carácter exacto de las operaciones, se le diría educadamente que la zona forma parte del RDTAE, el programa del gobierno sobre caracterización del desierto, encargado de hacer pruebas militares en condiciones operativas ambientales desérticas. La carretera pertenece oficialmente a la Reserva Federal de los Indios Chemehuevi. Extraoficialmente, el gobierno estadounidense se la alquila a los indios y la utiliza para experimentos clandestinos. La carretera no marcada, que conduce a las puertas del complejo, fuertemente protegidas, que se adentra a unos 12 kilómetros en la zona de transición, se denomina Chiriaco Summit. Pero esto solo se sabe si se tiene acceso a las imágenes del satélite.
de detección a distancia. Todo el personal que trabaja en el complejo del gobierno con acreditaciones de máximo nivel son examinados de arriba abajo y diversos sistemas de vigilancia visuales y de audio ofrecen durante las 24 horas protección contra peligros para la seguridad, para entrar o salir de las instalaciones de 3 salas en forma de U. El empleado pasa su tarjeta por un lector electrónico y aprieta el pulgar contra un escáner biométrico del teclado que comprueba los 60 índices de parecido. Una vez que el sistema confirma que es en efecto la misma persona, le da acceso al siguiente nivel de control. En el segundo control no hay ojos de cerradura ni lectores de tarjetas, sino algo mucho más sofisticado y prácticamente infalible, un escáner retiniano. Es muy difícil engañarlo, pues no hay tecnología que permita falsificar una retina humana, y la retina de una persona fallecida se deteriora demasiado rápido para eludir fraudulentamente el escáner. Requiere el uso de una máquina especial del tamaño de una caja de zapatos que consta de una fuente de luz infrarroja de baja intensidad en una especie de rectángulo horizontal de vidrio y un botón. Cuando una persona mira por el ocular, un rayo invisible infrarrojo recorre un camino circular en la retina. Los capilares llenos de sangre absorben luz infrarroja en una medida superior al tejido circundante. El escáner mide este reflejo en 320 puntos. A continuación asigna un grado de intensidad entre 0 y 4095. Los números resultantes se comprimen en un código informático de 80 bytes. De resultas, los escáneres retinianos presentan un índice de error prácticamente igual a 0. Tan pronto está en el edificio, el empleado solo puede acceder a su oficina tecleando una serie de contraseñas criptográficas de alta calidad hechas a medida y generadas por servidor, conscientes en una combinación de 64 números y letras que por seguridad adicional cambian cada semana. Cada una de las contraseñas garantiza que no volverá a producirse ninguna serie similar. Asimismo, dado que el número solo puede ser visualizado en una conexión SSL de alta seguridad a prueba de curiosos y sustitutos, está protegido contra los hackers. Los protocolos de seguridad establecen incluso que como salvaguarda adicional los empleados nunca han de ser identificados por el nombre sino por un número de 6 dígitos. Uno de estos empleados, el número 178917, ocupó durante 11 años un rincón de la segunda planta, exterior y muy iluminado. Contaba 47 años, medía 1,76 de estatura, pesaba 98 kilos, cara pálida, barrigudo, cargado de espaldas, el rizado cabello castaño, cada vez más escaso y con la raya en medio. Tenía un tic nervioso, se mordía las uñas y llevaba un anodino traje gris, fabricado y vendido en Estados Unidos, sobre una camisa blanca y almidonada y una corbata de poliéster con el nudo mal hecho. Durante más de 11 años acudió a trabajar entre las 8:38 y las 8:43 de la mañana. Durante más de 11 años dedicó los primeros 5 minutos a organizar su mesa, instrumentos de escritura a la derecha, papel a la izquierda. Papelera oculta bajo la mesa, la grapadora en una bandeja de plata sobre un tapete de piel color vino junto a unas tijeras de oficina y un abridor de cartas. Guardaba sus efectos personales en una taquilla situada bajo la ventana que daba al patio principal. Durante más de 11 años, entre las 8:49 y las 8:57, estuve enfrascado en el crucigrama del Nueva York Times, que siempre resolvía, rara vez haciendo pausas de más de 1 o 2 segundos. Durante más de 11 años enrolló el New York Times formado un tubo que dejó a la papelera de debajo de la mesa exactamente a las 8:58. A esa hora, durante más de 11 años, el empleado número 178917 se levantaba, iba al cuarto de baño y se lavaba las manos.
Durante más de 11 años, a las 9 en punto, encendió el ordenador, se puso las gafas de lectura y activó su segura lista de mensajes de correo electrónico. Un día hace 7 meses el empleado número 178917 no se presentó a trabajar a su hora habitual entre las 8:30 y las 8:43. Tampoco estaba allí a las 9. A las 11:22 entraron en su despacho 3 guardias jurados, retiraron la bandeja de plata, metieron los lápices y bolígrafos, el papel y la papelera en una caja, vaciaron los cajones y la taquilla, cerraron la oficina y se fueron. Su ausencia no afectó a los demás empleados, pero sí conmocionó a los máximos responsables. En la cuenca del Pinto sonó una señal, era una señal de aviso. Capítulo número 12. Sintió una punzada de dolor, oía voces encima de él, lejanas hacia la izquierda. ¿Dónde estoy? Unos pasos, zapatos con suela de goma. Una figura blanca cruzó ante sus ojos como un espíritu. Algo de plástico cayó al suelo. Luego una conversación apagada, una voz masculina y otra femenina. Está moviéndose. Alguien se acercó a una cama con cautela. Una pausa, respiración regular. Ese alguien se inclinó hacia él. ¿Puede oírme?, preguntó un hombre en voz baja, casi susurrando. Curtis asintió. Está herido, pero se recuperará. ¿Dónde estoy? Un silencio. Está seguro y fuera de peligro. Una voz gravitaba en el aire. Curtis obligó a sus párpados a abrirse. Poco a poco se fue perfilando una silueta, una forma borrosa con una bata blanca, iluminada por la luz natural que atravesaba las persianas venecianas. ¿Quién es usted?, preguntó Curtis con tono tenso. Un amigo, contestó una voz suave. ¿Amigo? ¿Quién?, insistió Curtis, hablando en un tono apenas audible, consciente de que cada sonido que emitía le provocaba malestar físico. Otro silencio. Soy su médico. El hombre de la bata blanca hizo especial hincapié en el su. Se abrió la puerta y luego se cerró silenciosamente. Pasos nuevos. Alguien había entrado en la habitación. Está despierto, madame. Gracias a Dios. Dos voces femeninas y una masculina. ¿Cómo está? La voz era dulce y resuelta a la vez. ¿Qué puede decirme sobre su estado? 4 disparos, uno en el estómago, otro en el cuello y dos en el muslo. La herida del estómago era profunda y habría sido mortal si la bala no se hubiera quedado allí. Lo del cuello ha sido un milagro. La bala pasó a 2 centímetros de la arteria carótida. El estómago ha requerido 2 operaciones, pero está cicatrizando muy bien. La herida no hacía peligrar su vida. Curtis trató de incorporarse, pero no tenía fuerza. El hombre de la bata blanca le tocó el hombro. Creo que debe descansar. Era más una orden que una sugerencia. Alguien tomó la mano de Curtis entre las suyas. Él obligó a sus párpados a abrirse. Dios mío, le dolía. Se encontraba en una habitación grande, blanca, con 2 grandes ventanas de corredera. Curtis entornó los ojos y con gran esfuerzo logró mover la cabeza ligeramente a la derecha. Una mujer le sostenía la mano y le decía algo, despacio, de forma metódica. Tenía el cabello liso, castaño, rojizo y con la raya en medio y las cejas arqueadas. Era de mediana edad, pero aún bonita, con un aire sensual y maternal. Pómulos altos, ojos color avellana, la nariz era grande, redondeada y levemente carnosa. En la punta, Curtis sentía sus manos cálidas. ¿Dónde estoy?, volvió a preguntar. ¿Está seguro? Y entre amigos. Es todo lo que importa. Observó a Curtis y sonrió. Vestía una blusa blanca y unos pantalones negros. Curtis miró al frente intentando recordar algo. La mujer cayó sin soltar la mano. ¿Qué ocurre?, dijo ella en voz suave. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Curtis parpadeó, orientándose. La irregularidad del sonido de su voz le causó una sensación desagradable. Miró a la mujer y al médico. El hombre de la bata blanca consultó el reloj, dudó por un instante y luego le sonrió. 10 días, 1 hora y 26 minutos. ¿Cómo se llama?
¿Qué? Le pregunto cuál es su nombre. Curtis cerró los ojos un instante. Curtis Fitzgerald. El médico y la mujer se miraron uno a otro. Acto seguido el hombre de la bata blanca se dirigió a alguien que estaba en el otro extremo de la habitación. Enfermera, déjenos un momento solos, por favor. Sí, doctor. La enfermera salió y cerró la puerta tras ella. Curtis, ¿recuerda qué pasó? La voz sonaba firme pero impasible. El médico sabía que esos instantes serían tan delicados como la intervención quirúrgica sufrida por su paciente. Japonés, el médico y la mujer intercambiaron miradas. Sí, el hombre japonés, dijo aliviado el médico, permitiéndose una sonrisa vacilante. ¿Qué nos puede decir sobre él? Protege al testigo. La mujer sostuvo la mano de Curtis en las suyas y la acarició dulcemente. Estaba sentada a su lado y le miraba. Usted participaba en una operación del gobierno muy delicada. El hombre cuya protección le estaba encomendada está a salvo. Esto es lo primordial, dijo ella. ¿Quién es usted? Me llamo Louise Arbour, soy la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Durante los siguientes 10 minutos, Louise Arbour repasó los acontecimientos en la vía de Deigidani. La respiración de Curtis era regular, aunque tenía los ojos cerrados. Escuchaba todas las palabras que decía la mujer, pero en su monólogo faltaba algo. ¿Qué era? Intentó recordar, se caía y luego resbalaba, dolor agudo, gritos, levántate, muévete, quítate de un medio. La orden había sido dada a gritos. ¿Quién había gritado? Él. Estaba gritándole el japonés a alguien más. ¿Por qué no soy capaz de recordar? Se oían voces lejanas. El japonés es un farol. Intentó concentrarse en el presente. La voz de la mujer se volvió más nítida. Curtis abrió los ojos y la miró fijamente. El mundo está en deuda con usted, Curtis. Estuvo dispuesto a sacrificar su vida por la de otro hombre. Si alguna vez necesita algo, quiero que me llame. Le sonrió y siguió acariciándole la mano. Curtis cerró los ojos de nuevo. Ahora oía pasos. ¿Dónde? ¿Cuándo? El pánico se apoderó de él por momentos. Tensó el cuerpo. Doctor, alarmada Louise Arbour indicó al médico que se acercara. Curtis, está usted a salvo. Intente relajarse. La voz tranquila del médico produjo el efecto deseado. El cuerpo de Curtis perdió su rigidez. Hizo una pausa y añadió, ha estado sometido a un estrés físico extremo. Debe descansar. Por supuesto, doctor, dijo la mujer. Curtis siguió el médico. Se halla usted entre amigos. Aquí no corre ningún peligro. Está seguro. Luis se quedará con usted y yo volveré enseguida. Si me oye, haga una señal con la cabeza, por favor. Curtis asintió. Oyó los pasos, la puerta se abrió y se cerró en silencio. La vía del Giardini, el tiroteo, los gritos, los asesinos. Él estaba cayendo. De pronto todo se detuvo. Curtis se quedó en blanco por un momento. Alguien entró y cruzó la habitación discretamente. Oyó deslizarse algo, el choque del plástico contra un armazón metálico. Se inmiscuía un ruido grosero e inoportuno, perturbador y agitado. El ruido se entrometía en sus intentos de recordar. Perdió la concentración por un instante. ¿Recordar qué? ¿Qué era? ¿Puedes levantarte? Una explosión de fuego en el otro extremo del pasillo. Curtis concentró toda su energía en ese pasillo. Allí hay una sombra. Manténlo en la oscuridad, en la menguante luz de la luna. La voz subió de tono. Frases cortas, apretadas. Es un montaje, hay algo más, pero él no debe averiguarlo nunca. Un hombre fuera de combate, uno de los nuestros, 45 segundos, 45 segundos, soldado. Alguien sabe la verdad, él no debe averiguarla. Una sombra se movía. Curtis, con el corazón latiendo a 1.000.000 de pulsaciones por segundo, intentó desesperadamente abrir las puertas de acero de su inconsciente, tratando de hallar una apariencia de lógica en la locura. Sondeó y se esforzó por comprender.